Dice, dicen los antiguos escritos, Ah. que la música, aparte de ser un arte, también funciona como un elemento alrededor del cual se han desarrollado múltiples modelos de negocio, dentro del cual está la industria musical, la industria discográfica. Totalmente. Qué loco. Y no solamente la música ha ayudado en ese ámbito, sino que la música es un lenguaje trascendental Trascendental, total. y Trasciende. que nos ubica en un plano donde no es tangible, ¿sabes? Total. Y eso es lo que es el humano en espíritu, en esencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Buena Vaina Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales, pueden escucharnos en tu plataforma de streaming favorita, Spotify, Apple Music, lo que tú quieras. Puedes seguirnos en Instagram como Buena Vaina Podcast, puedes seguirme a mí, Carobar 3000, Paula Alexander Novoa, Coyote Streaming, la productora que amamos tanto. ¿Qué más? Puedes tocar la campanita porque todos los jueves hay un nuevo episodio y hoy estamos tan felices de estar aquí porque tenemos una invitada muy especial, una especial muy invitada. Total. Se llama Nesh. Y por favor, dinos tu Instagram y cuéntanos algo acerca de ti, por favor. Bueno, mi nombre Nesh, es hey. Génesis, ese es mi nombre real, pero mi nombre artístico es Nesh del Monte. ¿Ok? Así me pueden seguir en las redes sociales, en mi Spotify también y en mi canal de YouTube. Así que... sí. Todos lados. Así que me encanta, artista musical, sabes, Sí. estás versada en lo que es la industria musical, porque ese es el tema El de tema hoy de hoy. que le queremos hablar, de la industria musical desde que empezó hasta hoy, cómo funciona, porque hay cosas que son geniales, hay cosas que de repente no son tan geniales, y bueno, las vamos a averiguar. Vamos a empezar desde el principio. Ok. Yo siento que hay como 6 etapas de lo que es la evolución de la industria musical. Empezamos con el nacimiento de la industria musical. Porque, ¿qué pasa? Que al principio, súper interesante, solo funcionaban alrededor de notas escritas, o sea, de lo que se llama partituras. Sabemos todos lo que son partituras, donde escribes esas notitas que te dicen cómo suenan las cosas. Me encanta que llamas a las partituras notitas. Son notitas, O sea, son escritos. Y estas partituras, pues, para escuchar la música tenías que o tener un instrumento para tocarlas o tenías que ir a un concierto en vivo. O sea, Total. ¿tú te imaginas un momento en la vida donde tú no te puedas poner unos audífonos y escuchar música? No. Totalmente, porque en ese momento la música era artesanal. Entonces recuerda que la esencia del arte es ese contacto humano en vivo. Entonces desarrollar eso y ese fogueo con la gente es lo que hacía que de alguna forma la música o el arte tenga la posición que tiene ahora mismo en la sociedad, ¿no? Así es. Como de alguna manera apartar un poco el ciclo de lo que es el sistema y, ¿sabes? Tener este espacio recreativo y de entretenimiento. Solo digo para también, música. por eso es que hoy en día, aun cuando ya tenemos todas estas plataformas y eso que, bueno, vamos a llegar ahora a eso, pero por eso es que siguen habiendo presentaciones en vivo. Man, eso Total. es literal lo que iba a O decir. sea, Dije, por eso es que los Nunca va a artistas morir. tienen que seguir Exacto. yendo de tour y yendo a tener No, y no- conciertos y presentándose en persona y dándoles de su energía al público para que, porque no solo estás escuchando una canción por escuchar una canción, escuchar una lírica por escuchar una lírica, estás sintiendo la energía del artista que te está brindando y entendiendo a lo que se refiere Exactamente. con lo que escuchas. Con lo Eso que mismo iba a transmite, decir, que por totalmente. eso siento que hasta el día de hoy, aun cuando te puedes poner tu música, tus audífonos, todo, igual lo más emocionante es estar ahí. Totalmente. Sudor, todo No hay nada parado, como la música en horas. vivo. No hay nada como No hay la nada música como en un vivo. concierto. Ajá. Exactamente, no hay nada como un concierto. Total. Entonces, interesante que así fue como empezó. Creo que luego, supuestamente, uno de los primeros, o sea, o el primero fue la pianola, o el piano mecánico, que es como este piano que tenía como un cilindro en el centro, donde las partituras o algo así se representaba a través de no sé si eran como unos pinchitos, una cosa así. Ok. Ajá, que hacía que entonces el piano se tocara solo. Y ese Oh fue my como God. la primera guía. Dije, wow, música que no necesita un humano para estar tocándola, ¿no? Claro, o sea, como en... Esto es muy Wild Fue en West. como en- 1890. Sí, esto es muy como que el viejo oeste, cuando tenías como el bar, ¿cómo se llaman los bares del viejo oeste? Las cantinas. Las cantinas. Y que había el piano que se tocaba. Y la gente, wow. Ok. Amazing. Total, es que imagínate estar en un momento y que de la nada De eso que pase. Me estoy muriendo. Así es. Ya ahí entonces ya se pudieron escuchar ciertas grabaciones y luego vino el gramófano, se llama, que es como que creo que dije la primera, como el bebé de lo que es el Tocadiscos. el tocadiscos. Ok. El fonógrafo vino después de eso.
creo. O sea, el gramófono fue el primero, que fue también en 1890. Y ya luego de ahí se comenzaron a poder escuchar grabaciones, etcétera, etcétera. Ya luego en los años 20 vino la radio. Ok, welcome to the radio. Ajá, Ah, exacto. bien. Total, o sea, qué locura de la nada tener, dije, un apartito donde salía música que alguien en otro lado estaba poniendo, Yo ¿no? creo que en ese momento fue épico o sea, para el mundo. Es como el internet de la música. Sí, 100%. ¿Sabes? Es como que saber que en ese momento se pudo escuchar por primera vez sin estar presente 100%. y llevar y trasladar la música rompiendo fronteras. Yo creo que eso es lo más lindo que y trajo la también radio. que era como un misterio, pues, o sea, estás escuchando algo, wow, me gusta esto, pero no tienes idea nada de, o sea, a menos que el radio host haya dicho, bueno, ahora estamos escuchando la canción, no sé qué, ¿sabes? El último hit de Nesh del Monte. Ajá, Imagínate, exacto. a los años 30, no sé. ¡Wow! ¿Te imaginas? En los O sea, años ¿cómo, 30. ¿cómo sería, dije, tu música de hoy en día, pero versión años 1990? Wow, yo Hay- sería hay- como hay una cosas en Elvis YouTube que Presley, lo hacen. definitivamente. Sería como O sea, sí, es como que, ¿sabes? Como que los negros no me entienden, pero los blancos tampoco, pero, Ajá, ¿sabes? ay, Como ¿qué? que, ¿Qué? pero me gustan los dos, yo quiero unir todo, entonces sería como Elvis Presley. Eso es súper interesante. Sí. Dice que ya luego de esto también vinieron las películas que comenzaron a usar, porque en los años 20 también fue que las películas comenzaron a usar audio. Ok. Antes de eso, pues, eran películas silenciosas. Entonces, en los años 20 ya luego la música también tuvo ¿cómo decir? Este canal para también expresarse a través de las películas. Entonces, ya ahí fue como un explayamiento de lo que era la música y ahora lo podías ver, escuchar en películas, escuchar en la radio, escuchar en el gramófono, escuchar en todas esas Y cuestiones. súper interesante porque si vemos que en el teatro... Ponían a músicos en vivo hay a tocar música con en la vivo, obra. ¿sabes? Entonces, lo que podemos ver como en la evolución de la música o de la industria musical, y no solamente la industria musical, todo lo que abarca el arte, es como simplemente se ha digitalizado y como se ha compactado en ser creadores desde una nueva dimensión que serían las pantallas. Uy, esa ¿no? es otra guilla, man, Entonces, otra súper guilla. interesante porque tú te pones a ver y que la parte artesanal es muy atractiva y te llena de ese fogueo, te llena de esa energía, pero cuando nos ponemos en la parte de ser creadores digitales, nosotros somos creadores de esa dimensión y parece todo como algo mucho más fantasioso, donde le puedes Totalmente. alterar como que colores, matices, conceptos, mucho más estrambóticos que se vuelven ya, bueno, Claro. Claro, la me fantasía encanta, me viviente encanta. de toda la industria musical. La me música- encanta tu visión como, Sí. como artista. Pues. Sí, es ¿verdad? que me encanta. Y es que la música actual no va a sonar nunca parecida a la música del tiempo cuando tenía que ser De grabada hace, de hace literalmente 100 años. Pues. Total. analógicamente, porque analógicamente no puedes agregar todas esas cosas. Total. Y literal, o sea, tenías que grabar en vinilos. Entonces, si una toma salía mal, o sea, primero tenía que grabar toda la banda al mismo tiempo, en boots o lo que sea, porque tenía que entrar todo al mismo vinilo al mismo tiempo. Y si algo salía mal, tú cogías, rompías ese vinilo y bueno, vamos para el siguiente. No, y un dato súper interesante, o sea, Caro. Sabes que en esos momentos no existían como ahora mismo, por lo menos cuando yo grabo, si yo me pelo en una nota, eso se puede arreglar. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y es algo mucho más instantáneo. ¿Me explico? Y que, Sí. Ajá. en esos momentos, lo más interesante de hacer este tipo de música es que ese tipo o sea, el desafinar resultaba también interesante y orgánico al momento de hacer Pues sí. música. Y es algo que actualmente, por ejemplo, como artista, yo quiero como que traer. De hecho, cuando estamos grabando, yo pido que no me coloquen autotune porque creo que lo más bonito es poder aceptar como tu voz en esencia. Total. En mi caso, Súper yo estudié canto, pero no académicamente profesional, ¿me explico? Entonces digamos que aceptar tu voz como artista, porque una cosa es ser cantante y otra cosa es ser artista, desarrollar tu concepto, saber la experiencia que traes y todo esto en la música y en la industria musical me parece que es súper importante para tener una identidad clara. Claro que sí. ¿sabes? Creo que de aquí, en el momento en el que se explayaron, es, digamos que en la segunda etapa de como que esta cuestión de la industria musical, que es como que la original, entonces, industria musical que ya conocemos hoy en día, comenzó a ser en los años 50. Ok. Donde ya comenzaron a venir este tipo de artistas y superestrellas. Lo curioso de estas artistas y superestrellas de este tiempo era que en realidad las disqueras o las empresas usaban a los artistas para vender los aparatos de reproducción musical. Oh, wow. O sea, hoy en día es un poco muy, o sea, es muy diferente. En ese tiempo, los cazatalentos y tal, su visión era, ok, conseguir artistas para poder vender en masa estos equipos de reproducción musical para que todo el mundo tuviera en sus casas. Ok. Entonces, no era como que... Los influencers de la industria musical eran Exacto, los propios artistas. Exacto, era Qué de que tú interesante. tienes que cantar bien y tener hits en la radio y tal
para poder vender, porque lo que Radios. daba dinero era vender la radio y Ajá. vender los tocadiscos y vender todas estas cuestiones. Y entonces ese era más o menos el objetivo, el centro de lo que era la industria musical como comenzó. Ok. Y de ahí tenemos todas las raíces de cómo se ve ahora mismo, por ejemplo. O sea, ahora cuando un artista saca un single, que es como una canción que pega más o que es más pegajosa de su álbum o de un proyecto o lo que sea, inicialmente esto era lo que salía en un 45, que salía al lado A y un lado B, que es un 45, es un disco de vinilo pero más chiquito, que en el cual nada más cabe una canción por lado. Es como más pequeño, solo cabe una canción por lado, y la gracia es que uno no tenía mucha plata para estar lanzando un disco entero, un álbum entero, igual que pasa ahora, y nada más tenías plata para literalmente producir una cantidad limitada de discos 45, y ahí metías un single de cada lado. un single de cada lado y esperabas que eso pegara de alguna manera. Tú estabas por ahí yendo a las radios, que Y este repartías. es mi pequeño 45, este es mi 45, mi 45, y de ahí salen lo que ahora conocemos como un single, que ya no tiene por qué, o sea, pues nada más es una plataforma, es streaming, lo puedes sacar, pero Total. la estructura nace de eso. Nace de los años 50, cuando todo era físico y no había plata y toda la vaina. Tienes que sacar single. Tú Totalmente. así empezaste sacando singles. Sí, sí. De hecho, yo lo único que he sacado por ahora es singles. Yo estoy trabajando en mi primer álbum. Es un proyecto bastante amplio y complejo, por eso también me he tardado en sacar como el Ecléctico. álbum. Y bien ecléctico. Por primera tenemos barra aquí. en Buena Vaina Podcast tenemos una barra de mujeres hermosas. Tenemos una barra en me vivo, encanta, un público me en vivo. encanta. Ajá. Una bulla para la barra. Me encanta. Ajá, así que o sea, estás trabajando en esos singles, pero ya luego vas a hacer un conjunto. Sí, sí. De hecho, estos singles representan como el trabajo de un EP. O sea, me faltan 2 canciones y luego como que armo la estructura del EP, pero ya estoy trabajando como en la maqueta, que llevo como 20, pero faltan como 10 más, para seguir como que el proceso que ahora es como seleccionar, que es bien interesante, porque cuando yo empecé todo esto, yo pensé que yo sacaba como las canciones, no sabía que se tenía que armar un concepto, porque, ¿sabes? Uno cuando viene en este sueño de quiero cantar, ¿sabes? Que todo viene como que, emana de la voz, canto. Pero entonces cuando te topas con el hecho de que ¿qué es ser un artista, no? ¿Cómo tú te representas a ti mismo desde la música y desde una marca humana? Porque eso es lo que somos los artistas, ¿no? Un filósofo también, una persona que tiene un criterio propio que de alguna forma también le va a aportar a la sociedad, le va a aportar a la economía de Te un quieres lugar. vender, claro. Exacto, entonces no solamente le estás aportando a la industria musical, tú le estás apostando y aportando a una cantidad de elementos y espectros que no solamente tienen que ver con la música. Entonces esto es lo que me ha parecido más interesante, porque se vuelve más complejo y tienes que enriquecerte muchísimo más cada vez, leer mucho más cada vez, indagar mucho más cada vez. En mi caso, no he tenido como el privilegio de viajar a otros lugares, pero sí soy alguien como que todavía, pero voy a hacerlo. Pero me encanta el hecho de conocer culturas y que me empape tanto de eso, que también eso representa como que lo que quiero ser como artista, pues. Eso está bonito, eso me gusta muchísimo. Y al mismo tiempo creo, o sea, ¿tú estás haciendo esto de una manera independiente o cuentas como con una corporación o algo Sí, la así verdad es detrás de que ti? es independiente la forma como lo he hecho hasta ahora. Digamos que yo siento que he hecho música desde las entrañas, ¿sabes? Como que de tripas corazones, porque cuando yo llegué acá a Panamá, yo llegué con el sueño de retomar un sueño que dejé en Venezuela, porque ya sabemos cómo estaba Venezuela, ya sabemos la condición. Entonces, para la mí industria como que... musical en Venezuela, antes del verguero, era una bomba. O sea, la industria musical en Venezuela era el sueño. O sea, todo el mundo sabía que en Venezuela la música era top. Totalmente. Y la producción era top. Y Totalmente. ahí estaban todos los productores, y ahí estaban todos los No, estudios. y lo sigue siendo. Ajá. Lamentablemente, ahora Venezuela no es un lugar donde puedas ir y llevar un concierto, un festival. Ajá. Me explico, pero Venezuela tiene un talento De desbordante. hecho, si no me equivoco, creo que en Venezuela estaba la orquesta sinfónica juvenil más grande de Latinoamérica. Totalmente. Qué rico. Sí. Totalmente. Ok, entonces estás independiente ahorita Sí, mismo. ahorita mismo estoy independiente, estoy creando con diferentes productores que también son independientes y con diferentes estilos. Entonces, ¿sabes? Como que estoy Está ahí genial. como que buscando y haciendo todo lo que me gusta para luego como que seleccionar y ver a dónde lo dirijo, ¿no? Claro, Porque- eso está genial. Hoy en día esa manera me parece muy interesante porque la siguiente etapa de lo que yo veo como la evolución de la industria musical viene lo que es la época corporativa,
ya ahí es donde te vuelves como greedy, como la avaricia de todos estos conglomerados que, Sí. que usan y usan. Pero dice que gracias al aumento de la difusión a través de la radio, el cine y las tiendas de discos y de vinilos, pues, la cuestión se puso mucho más lucrativa y entonces llegaron los CDs. O sea, los CDs que hoy en día, Amo. que yo no sé si en algún Está momento el los CDs intermedio se de van a El regresar así Walkman. como vintage, así como los vinilos regresaron y en algún Ajá. momento los CDs también van a ser vintage y van a ser super cool. No lo sé. Güey, pero Puede también, ser. también estuvo el intermedio de los cassettes. También Ajá. esto le- Entre los vinilos y los CDs. Pero, Entre ajá, los llegaron cassettes. los CDs, lo cual hizo que todo fuera mucho más caro porque no sé si, o sea, de repente no sé cómo es el funcionamiento de crear un cassette, pero en ese momento crear un CD era como súper complicado. O sea, meter la cuestión era muy, muy caro. Pero debido a la producción en masa de los CDs, pues se volvió un poco más, muchísimo más barato hacerlo. Se crearon fábricas. Ajá, y se crearon fábricas. Pero ¿qué Agilizaron el pasa? proceso. Cuando salieron los CDs, las disqueras comenzaron a vender estas vainas súper a un precio súper elevado por lo difícil que era hacerlos. Y luego cuando se hicieron en masa y que se volvieron muchísimo más barato hacerlos, las disqueras siguieron cobrando lo mismo. O sea, no le bajaron el precio, aun cuando ahora a ellos les costaba mucho menos. Súper interesante Entonces, eso. volverse más barato de hacer, sí, pero las disqueras mantuvieron cobrando lo mismo sin pagarle más a los artistas de Fíjate que eso ninguna no pasa manera. solamente en la industria musical, en la moda también pasa eso. Se vuelve más barato todo, pero nadie gana más, solo la misma corporación. Entonces, ¿qué pasa? Los artistas, o sea, aquí es donde salió este conglomerado burocrático, que donde el objetivo dejó de ser la música. El objetivo Totalmente. no era la música, o sea, más allá era la ganancia. Y Total. luego entonces viene MTV. Ajá. Viene MTV Una en los bulla para 80s. MTV. Una bulla para MTV. Amo MTV fan. Music Forever, Television, ever. pero- Soy lo que soy por MTV, Pero gracias. al mismo tiempo, yo amo MTV, me acuerdo que veía, o sea, MTV, VH1 también veía, me encantaba. VH1, sí, sí. Y el otro que era como un poquito más, ay, no me acuerdo, creo que era... 13. No, no, 23 no, más 23. ¿Cómo es más latino? VH1 no era el latino. No, HTV. HTV era el latino, no, Ah, VH1 me ¿viste? gustaba porque en VH1 era un poco más indie. Y era súper alternativo. Ajá, eso me no, encantaba. ahí fue donde yo descubrí a Joe Stone Qué y a Feist y Ah. a Kate Bush y muchos artistas que de repente no salían mucho en MTV. Pero bueno, salió MTV en los 80s y lo que pasó fue que esto fue un nuevo método para posicionar hits. Total. Pero más ganancia para las disqueras. Sí. Que entonces todo tiene su lado macabro. Los 10 La más guilla, pedidos. los 10 más pedidos. La guilla es que con MTV... Ahí es donde comenzamos a ver, por más que nos inspiró a muchas personas, ahí es donde comenzamos a ver que los artistas comenzaron a tener que importarse mucho por su apariencia, por su físico, por cómo se veían, por estar delgados, por estar en buena forma, y ya las disqueras comenzaron, no era, dije, buscar a alguien que cantara bien, era alguien que se viera bien. Y luego arreglamos lo de cantar bien. Bueno. Y eso fue lo que resultó aparte de MTV y los videos musicales, que ahora necesitabas un súper buen físico y la presentación, el baile, la coreografía, y ahora todo era mucho más producción. Sí. En términos como de corporativos, de cómo se empezaron a manejar los artistas, me parece, o sea, mucha gente no sabe, pero generalmente cuando estas disqueras muy grandes, gringas o lo que sea, o internacionales, le hacen un contrato a un artista, el contrato va para lo siguiente. Generalmente te contratan para una cantidad de álbumes. Ponte que 5 álbumes. Tienes que sacar 5 álbumes con esta disquera. Y esos 5 álbumes, los masters, son de la disquera, son propiedad de la disquera. Le estás brindando tu música a la disquera y deja de ser... Tú tienes los derechos de autor por haberlo creado, pero el mismo La el arte masterización, que estás haciendo, el derivado. es completamente de ellos, deja de ser tuyo. Entonces, legalmente, el artista deja de poseer su obra, básicamente. Y así es como fue desde los tiempos de los 50, porque tú estabas dándoles literalmente algo físico, entonces esa cosa física ya no es tuya. Pero ahora cuando se digitalizó la vaina y se puso más grande la vaina, como dices, que ya era como más el paquete del artista, lo que estabas vendiendo, igual sigue sin ser tuyo lo que estás creando. Sí. Y ese era como el formato en el cual se mantiene siendo el formato de cómo contratan a los artistas. Y es súper interesante porque, por ejemplo, a los Beatles, Michael Jackson le preguntó si ellos tenían ese derecho. Ujú. Y cuando ellos le dijeron que no, Michael Jackson compró toda la discografía de los Beatles. toda. Y no solamente Los hijos, de eso. Michael, los hijos de Michael Jackson hoy en Simplemente día... la compró. Sí, hoy en día los hijos de Michael Jackson Y son se los los dueños de compraron toda la por música de los millones y Beatles. millones, pero toda la familia O sea que entonces Jackson... los descendientes de los Beatles no son... No. Son los descendientes Ajá. de Michael Jackson. Ajá. Los Así dueños funciona. de la música de los Beatles. Ajá. Ajá. Ponte que Paul McCartney va a recibir siendo como honorarios porque él lo escribió, pero, o sea, sus hijos no tienen ningún tipo de lucro de sus masters. Qué guillón. Por eso O es sea, superimportante. Yo juré que de la nada me ibas a decir, dije, y Michael Jackson lo compró y se los regaló. No, Ajá. no, No, no. Michael Jackson lo compró y se los quedó
dijo, fuck you. Y también Se pueden los hacer- preguntó y se los Wow. compró. Y Él se los también compró. pueden hacer lo que quieran. Pero él vio el impacto que iba a tener en el tiempo los Exacto. Beatles, así como su propia Wow. música. Pero a ese punto que tocaste, lo de la música digital, me parece interesante. Esa es la próxima como etapa de lo que es como, o sea, la cuarta etapa de lo que es la evolución de la industria musical, la música digital. Cuando comenzaron a llegar las computadoras, Wow. cuando comenzaron a llegar estos quemadores de disco donde podías meter un disco y de la nada, ¿sabes qué fue la guía de eso? Que podías meter un disco en un quemador de discos y luego multiplicarlo sin tener que pagar por él. Y ahí es donde cuando vino se pirateaba. la piratería. Eso si querías piratear Exacto. una Vino canción, la tenías piratería. tenías que poner es que un cassette en tu carro, esperar a que la radio sonara la canción, ponerle es que grabar ¡Qué y grabar locura! en el cassette lo que estaba sonando en la radio. Entonces si salía es que el comentador diciendo, bueno, bienvenidos a 95.1. Entonces te quedaba eso en tu cassette y tenías que escucharlo. Mi mamá tiene cassettes donde tiene disque a los comentadores grabados en medio de la canción porque era la única manera de piratear una plena que querías tú ¡Wow! escuchar. Y también eso pasaba con las películas, ¿se Las acuerdan? películas O sea, también con los VHS era la misma vaina, la misma Total. vaina. Y Wow. bueno, ahora Pero con la los- música, con la era digital de la música, entonces vino la piratería, que ahí fue como el resultado, las disqueras comenzaron a ganar mucho menos de lo que ganaban antes. Y Total. se envolvieron, o sea, hubo como toda una época donde comenzaron se envolvieron en disputas legales, porque comenzaron a demandar a estas páginas que comenzaron a vender la música pirateada, pero los manes no fueron LimeWire, suficientemente, Acer. los manes no fueron muy inteligentes, porque en vez de aprovecharse de eso o de ver cómo lo usaban a su beneficio, comenzaron a gastar mucho dinero en disputas legales para recuperar muy poco dinero y cerraban a estas empresas que pirateaban la música, pero al final siempre salían más. Pero ahí fue como el inicio de la piratería. Yo me acuerdo que yo iba al Internet Café, yo bajaba Ares. ¿No se acuerdan? No sé si se acuerdan de Ares. Ares y LimeWire y BitTorrent, Va, todo eso. yo Yo cara ajá. de discografías. Total. enteras. Yo en el Internet Café me da risa porque a veces veo memes como de Caliuchi o algo así en el Internet Café y yo dije, sí, man, yo era ahí en el Internet Café pirateando toda la música, bajándolo, y me acuerdo que luego regresaba y ya me lo habían eliminado y dije, wow, tengo que Yo creo que gastarlo de nosotros nuevo". vivimos los mejores tiempos de la música, porque yo creo que nuestros papás o nuestros abuelos tenían que comprar la música, ¿sabes? Un poco más costosa. Claro, Nosotros lo teníamos como más a disposición, por eso consumimos tanta música y por eso creo que también el artista de hoy en día es tan diverso, ¿sabes? Como que las propuestas musicales dentro de la industria también cada vez son mucho más alternativas o Así mucho más es. complejas, porque por lo menos tú ves a una Rosalía y que hace un álbum tan majestuoso como Motomami, donde mete reggaetón y jazz, aunque es Todo incomprensible. un collage ella musical es magnífico. una visionaria. Total. Ajá, lo es. Entonces, ¿Y sabes amo. quién es una persona también visionaria a quien le podemos agradecer que tengamos toda esta música digital y muchos no lo saben? La persona que inventó el MP3, Oh, o sea, el archivo MP3, como puedes tener una canción en digital en un solo track. Y es muy chiquito, entonces puedes tener mucha más música. Ajá, es Steve Jobs. Él fue el quien se inventó el Es MP3. que ahí salió, eso fue súper bien, porque ese es literal después de lo de la piratería, salió este dude y dijo, hey, vamos a monetizar la música digital. Y se inventaron páginas como MusicNet y cosas así, que al final tenían demasiadas restricciones, como que podías bajar música, pero no la podías compartir con más nadie, ni con otro ordenador, ni nada. Entonces vino Steve Jobs y dijo, man, voy a hacer esta guía que se llama iTunes. Ay, iTunes. Y el man creó iTunes y logró conseguir que muchas de las disqueras le cedieran los derechos de la música, porque estas pensaron como que, bueno, de repente así frenamos todo lo que gastamos y ganamos por lo menos, o sea, todo lo que perdemos con la piratería y ganamos un poquito más. Sin embargo, esto fue algo súper interesante porque le dio la vuelta al asunto nuevamente, porque luego vino Steve Jobs y dijo, hey, voy a inventar el iPod. Puedes Donde meter toda tu musiquita ahí, ¿Y ¿ves? qué fue lo que hizo con el iPod? Que entonces la música volvió a ser nuevamente como era antes. O sea, como que la Como música el tiene que ser Discman. buena para vender iPod. Así como antes la música era buena para vender CD. los CDs, los cassettes, los tocadiscos, vinil, todo ajá. eso. O sea, ahora de nuevo era, ok, ahora el iPod está y la música tiene que ser buena, porque lo principal es vender estos iPods. Vender el iPod. Entonces, así nuevamente fue interesante, ¿no? Que volvieron a vender aparatos reproductores como antes. Y súper interesante también que nosotros, a medida que vamos creciendo, no nos damos cuenta de esto, sino que nos vamos adaptando simplemente. Total. Yo me acuerdo que mi primer regalo y lo primero que le pedí a mi papá, tenía como 2, 3 años, fue un Walkman, ¿sabes? Ah, Luego Ay, le wow. pedí un Discman, luego le pedí un MP3, luego un iPod. Yo Entonces, tenía un ¿sabes? CD player. Es una locura, como ¿Tú alguna sabes. vez, alguna vez gastaron dinero en iTunes? ¿Compraron, dije, música Yo en sé, iTunes? yo sé que tú sí. No, yo sí, Yo man. sé que Paul se compraba las Adivina, No, yo adivina no. cuánto, o sea, yo en un momento dije, no sé,
sé por qué pensé, dije, voy a ser súper legal, voy a respetar, voy dije, a hacer mi buena obra y voy a comprar música. Adivina cuánto dinero me gasté en No sé, ¿y iTunes. qué es? $100. 50 Adivina tú. $50. 50, $100. Ajá. Me gasté $700. ¿Qué? O sea, en ¡Qué otras... maravilla! ¡Wow! Este es un hombre que apoya la industria. Sí, me Este es un encanta, hombre de que apoya verdad. No, o sea, pero- me acaba de alegrar demasiado. Eso fue en un transcurso de un par de meses que yo dije, man, voy a meses. comprarlo. Yo pensé que un par de años. Yo también. No, eso Yo fue un par de también. meses. ¿Y qué? Yo me acuerdo que yo tenía el Apple TV ¿Qué y en la será? televisión de mi cuarto yo simplemente entraba al iTunes de Apple TV y de la nada dije, pap, compraba un álbum nuevo cada semana. Oh, Y compraba so un álbum nuevo y cute. compraba un álbum Y nuevo. sabes que hablando de Por más gente como apoyar pueda. a los artistas y comprarles la Ya luego salió música, Spotify y yo dije, Claro, ok, man, pago ya. esto y simplemente... Hablando de apoyar a los artistas y El comprarles primer la $10 música, ya. Amo Spotify. Sabían que, o sea, cuando le compras música a un artista, ya sea que compras su disco físico o compras su música en iTunes o lo que sea, realmente, o cuando lo escuchas en streaming platforms, realmente mucho de la plata que tú estás dando para escuchar a este artista no va al artista, sino que se distribuye en la empresa, el manager, la disquera, lo que sea. Y la única manera de realmente apoyar más directamente a un artista es comprarles mercancía. La Total. mercancía es la Su única merch. manera de literalmente le estás dando, o sea, lo que sea que haya costado la creación, pero aparte de eso, es toda la plata del artista. Entonces, Así que si quieren apoyen a apoyar merch ¿En del qué artista. momento artistas va a evolu- independientes, compren la camisa, el Exacto. sticker, Próximamente, la... merch Nech del Monte, ya Exacto. saben. Por favor. Es que, Exacto. ¿en qué momento vamos a llegar a ese momento, a ese punto? Porque, por ejemplo, la última etapa, supuestamente, de la evolución de la industria musical es la comunicación directa entre artista y fan, que es donde ahí siento que entras tú muchísimo y todo lo que me has comunicado, que es debido a estas nuevas plataformas, todas estas cosas presentes que tenemos hoy en día, los artistas independientes, Totalmente. ahora pueden llevar su música a un público sin necesidad de una disquera enorme, una corporación enorme que los represente. O sea, debido a que ahora hay entonces géneros musicales que antes quizás nunca hubieran llegado a los oídos de las masas. Totalmente. Porque una disquera hubiera dicho que no es suficientemente pop o Totalmente. no es no sé qué. Y ya ahora no. Entonces ahora se ha ampliado esta música, estos géneros musicales, este nicho, y entonces ahí entras tú, ¿no? Y te tengo un súper mega dato, así que Por favor. Cuéntanos. en el año 2021, el año pasado, se recolectaron casi $30 mil millones en la industria musical. Eso quiere decir que todo lo que está pasando, y yo creo que tiene que ver mucho pandemia, ¿no? El haberse encerrado, toda esa gente que logró conectarse consigo mismo o que de alguna manera u otra ha empujado todo lo que está pasando ahora mismo. Ahora la industria musical es otra cosa, es otra puerta, otra dimensión que yo creo que va a seguir brindando muchísimas más oportunidades. Hay distribuidoras dentro de la plataforma de Spotify, por ejemplo, que no solamente es distribuidora, ya se están volviendo disquera. Y eso es una oportunidad para nosotros los artistas independientes, porque ellos te ofrecen un porcentaje mucho más atractivo de lo que te puede ofrecer una disquera. ¿Me explico? Entonces, ahora mismo, el comprender esto como artista emergente, yo creo que estamos en el mejor momento, en la mejor época para hacer algo no solamente original musicalmente, sino al nivel de identidad, ¿sabes? Como personas poder como que ofrecer eso. Como marca humana es bellísimo y me parece que eso haya pasado el año pasado. Ujú. Yo creo que este año va a ser mucho más loquísimo. Claro, Sí, solo vamos total. para adelante. Para mí, artistas como tú y todo ese tipo de artistas independientes, yo siento que son tan importantes porque nos dan otras caras, Total. otras facetas y así también hasta los chiquitos, pues, que escuchan música o lo que sea, o Totalmente. gente que de repente, por alguna razón, todavía no ha logrado encontrarse en la vida lo suficiente o no ha tenido la oportunidad. Y la música como la tuya o de otros artistas así, de ese estilo o en esa línea, pues les dan como que la oportunidad de imaginarse también de otras Total. maneras o de expresarse también. Y yo creo de que es diferentes bastante maneras. importante, muy, muy importante, que uno pueda conocerse. Y cuando hablo de conocerte también, que conozcas como esa parte de ti que son como tus sombras, Ujú. o esa parte de ti que son incómodas o raras o feas, y que las aceptes. Ujú. Porque en la música es muy importante que tú vayas con esto. Y no solamente en la música, en el arte en sí. Y yo creo que esto es una enseñanza no solamente en el arte y en la música, en la vida. ¿Sabes? Cuando un artista se para en una identidad franca, honesta, está inspirando a personas a que puedan ser francas y honestas consigo mismas. Así ¿Me es. explico? Entonces, en una sociedad donde nos ha enseñado todo momento, pertenece, todos somos cool, entonces yo quiero ser como el otro, ¿me explico? Yo quiero que me acepten. Entonces, cuando te das cuenta de que tú tienes un rol de conocerte, tú te desligas de eso. Tienes la obligación de desligarte porque tienes que formar un criterio propio. Y de alguna forma se vuelve un poco contracorriente, pero no es contracorriente.
es algo auténtico que se va desarrollando orgánicamente y es un proceso muy largo. Y hay que estar dispuesto como artista de vivir este proceso. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es Bomba Estéreo. Ah, los amo. Me ¿Cuánto encanta. tiempo pasó Bomba Estéreo para Uf, ser reconocido? 15 amo. años. Mon Laferte. ¿Cuánto tiempo pasó Mon Laferte para ser reconocido? 15 años. Julieta Venegas cuando ¡Ay, lanzó... Julieta! Julieta Venegas cuando lanzó su éxito lento tenía 33 años. Entonces estamos puestos ahorita en un momento donde... ¿Sabes que creo que Juli va a hacer un dúo con Bomba Estéreo? ¡Me Juli. encanta! ¡Es Juli! Nuestra amiga Amo Juli. a Julieta Una Venegas. buena Juli. Amo. Escuché por ahí, porque lo que pasa es que mi hermana es amiga de Eliseo Mente, la cantante de Bomba Estéreo. Y bueno, como que estaba conversando con ella y de la nada escuché por ahí, le comenté y era como que, maybe, no sé, sería genial, man. Es Yo brutal. amo Julieta Venegas. Sí, yo la amo, la amo. Y creo que también como... Y Eliseo Mente también son geniales. Sí, como latinos tenemos como ese poder Total. de tener como que tanta variedad, o sea... Y estamos rompiéndola ahorita. Sí, yo amo a Spinetta, ¿no? ¿Sabes? encanta. Amo a una Nati Peluso, Mm, amo a un Nati Gustavo, Peluso, man. Gustavo Pena, ¿sabes? Entonces, me encanta como saber la diversidad tan compleja que tenemos, que hay una Chabela Vargas, y, ¿sabes? Tener tantos personajes que no solamente han sido música, sino personajes en la historia que han trascendido. Y el fogaje de artista que hay, yo siento que Sí. tiene como un complemento muy enriquecedor de todo esto que ha pasado, ¿Y ¿sabes? sabes qué pasa con los artistas latinoamericanos también? Siento que por alguna razón, por la mezcla que tenemos, o sea, tanta mezcla que tenemos en Latinoamérica, siento que los artistas latinoamericanos se atreven a mezclar mucho más diferentes Muchísimo. géneros musicales. Muchísimo. O sea, o por lo menos lo de habla hispana, por así decirlo. Pues Totalmente. tenemos como que, o sea, tenemos artistas que le meten mucho más diferentes ritmos. No son como que, ok, solo canto rock, solo canto pop, solo canto esto. No, o sea, por ejemplo, como Nati Peluso, pues. Totalmente. O sea, tira merengue, tira rap, tira hip hop, Yo tira siento que electrónica, tira todo. Nati cree en ella, ¿sabes? Total. Porque yo he visto y he escuchado mucho críticas acerca de cómo ella puede ir a hacer un cover de Camilo Sesto y de repente hace una salsa y tal vez a la gente no le compagina eso. Ah, me encanta. Pero sabes que yo he analizado y pensado dentro de mí y mi propuesta y digo, es que no pueden haber barreras. Si ya no hay barreras en el género, ¿sabes? Femenino, Exactamente. masculino, ¿qué somos? Somos todo. Entonces Somos al todo. final no nos podemos limitar simplemente a hacer algo. Estaba pensando. ¿Sabes? Y los límites van en todo. Entonces, para crear, para ser creativos y para ser visionarios, porque ahorita estamos enfrentando como un cambio masivo en relaciones, en género, en música, en economía, en todos los aspectos que nos están rigiendo ahora mismo. Estamos revolucionando todo, nosotros es. como generación. Entonces, yo creo que personas como Nati Peluso, como Rosalía, están haciendo cosas... O sea, eso es el futuro. Y el Así futuro es. es ahora. Total, Claro, lo importante ya. como Ya. artista, lo importante como artista es que no te limites, no se limites porque al mismo tiempo así das el ejemplo a los demás de no Total, limitarse. total. No te limites y hey, apoyen a los artistas. Total. Apoyemos de verdad que es algo que conscientemente tenemos que hacer. O sea, si ves un toque, si hay algo, si te gusta una canción, ve, escucha todo el álbum, investiga más acerca de los artistas, habla acerca de los artistas que te gustan. Totalmente. Apoyemos, no los limitemos y de verdad que muchísimas gracias, Nesh, por acompañarnos hoy, Nesh del Monte. Gracias por acompañarnos a hablar de la industria musical. Una artista Ustedes. hecha y derecha. Bien. Gracias, chicos. Son lo máximo. Y les agradecemos a ustedes por Aplauso su tiempo. a toda la Aplausos. gente que está aquí, el equipo de Buena Vaina Podcast. Gracias, Caro. Amamos. Gracias, Pau. No hay de qué, un placer. Gracias a ustedes por vernos. Recuerden que nos pueden ver todos los jueves en YouTube. Pueden tocar la campanita que les recuerda todos los episodios de los jueves de Buena Vaina Podcast. Nos pueden seguir en Instagram como Buena Vaina Podcast. Pueden seguir a Caro Ibar 3000, Pablo Alexander Novoa, Nesh del Monte. a Coyote Streaming, que es la productora que es parte de este equipo. Y nada, gracias por estar con nosotros. Les mandamos todo el amor del Toda la mundo. vibra. Que viva la música. Que viva la música, así es.